Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. Vamos a hacer una oración más para poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? ¿Cuántos necesitamos la palabra de Dios? Que es un manantial. ¿Ustedes saben que es un manantial en medio del desierto la palabra de Dios? Es la que sacia nuestra sed, la que transforma el alma, la que bendice nuestras vidas. Por eso, ¿cuánto necesitamos la palabra? Padre, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de tu palabra, nos sometemos a tu autoridad. Y Espíritu Santo, queremos en esta mañana que nos hables a cada uno en nuestros corazones. Tú conoces nuestra realidad, tú conoces lo que necesitamos, tú conoces la palabra que nos vas a hablar. Tú sabes, Señor, cómo estamos. Y por eso, siendo humildes, Señor, nos rendimos a ti, nos sometemos a tu voluntad. Y queremos abrirte nuestro corazón para que tu palabra halle cabida en él. Para que tu palabra sea como una semilla que cae en buena tierra y que da fruto al 100%. Señor, reconocemos nuestra necesidad de escucharte. Escuchamos tantas cosas. Señor, prestamos atención a tantas cosas, pero hemos venido para que afines nuestro corazón, para que afines nuestro oído y para que podamos escucharte en el espíritu, en el alma, en la mente y en el corazón. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta semana me pasó algo muy particular. Esta semana, como cada semana, me gusta compartir con los hermanos, me dejo sorprender por Dios, porque uno se va encontrando con hermanos, va llamando por teléfono, tiene conversaciones, se encuentra con otros hermanos en diferentes situaciones, y vi un común denominador que necesitamos fortalecer. Necesitamos, como hijos de Dios, fortalecer algo que escuché por acá, por allá, por el otro lado, por aquel lado. Y tiene que ver, y es muy importante, en un comienzo del año. Todos seguramente no quieren vivir muchas cosas de las que vivieron el año pasado. Quieren tener un año bendecido, un año intenso con Dios, un año apasionado, un año encendido para Dios. No queremos vivir seguramente lo que hemos vivido, tener muchos altibajos, porque cuando uno hace un repaso, un balance de la vida, del año, uno se da cuenta que los altibajos no vienen solos. Uno se da cuenta que estamos donde estamos no porque las cosas pasan, sino porque uno deja que pasen. Porque uno tiene que tomar el control de su vida, porque uno tiene que tomar decisiones para que las cosas cambien. La vida se trata justamente de vivir la vida, no de dejar que la vida transcurra. Por eso mismo me hacía algunas preguntas que quería hacerte, y es, quizás esta semana o este tiempo te estás preguntando, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar con mi vida este año? ¿Para dónde va a ir mi vida este año? ¿Será un año más en mi vida? ¿Uno como los tantos que viví? ¿Qué tendrá Dios para mí este año? ¿Qué va a pasar este año? ¿Para dónde va a ir mi vida este año? ¿Será un año más? ¿Qué tendrá Dios para mí este año? Son preguntas que nos hacemos constantemente porque queremos ver la mano de Dios, porque queremos, como dijimos la semana pasada, tener una vida fructífera, una vida que sea como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No queremos mirarnos en el espejo espiritual y ver un árbol todo seco. Nadie quiere estar seco. Todos queremos que Dios nos use,
que Dios bendiga nuestra familia, que Dios bendiga nuestra salud, que Dios bendiga nuestras capacidades, nuestros dones, pero eso no se da naturalmente solamente. Eso se da con un trabajo, se da con decisiones que tomar. Por eso es tan importante que nos preguntemos a dónde queremos ir, qué es lo que queremos para este año. Porque si no nos preguntamos, si no nos proyectamos, si no tenemos un rumbo, va a ser el mismo año como el que pasó, o en realidad, si es el mismo como el que pasó, si el 2023 fue igual que el 2022, no es igual, es peor. ¿Por qué? Porque te vas conformando, te vas tomando la forma de algo que vos no querés, de algo que vos no estás decidiendo, y cuando uno no decide, en realidad está decidiendo. Estás decidiendo no decidir, no tomar riesgos, no plantar tu vida, no esforzarte o esforzarte un montón, ¿sí? Y esto es importante porque después, cuando llega la hora de hacer el balance, todos los balances, ¿cómo dan? Negativos, mal. ¿Por qué? Porque nos empezamos a evaluar y el enemigo y nuestra carne nos empieza a decir, no hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste lo otro, y empezamos a condenarnos y empezamos enero con todo el entusiasmo, con toda la fe, con toda la fuerza, y en febrero ya estamos pinchando la rueda, ¿no? Estamos en llanta. ¿Por qué? Porque aunque tenemos a Dios, aunque Dios nos ama, Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es tan importante que sepamos para dónde vamos a ir este año, que tengamos un objetivo, que tengamos metas, que tengamos proyectos, tanto naturales como espirituales. ¿Por qué naturales y espirituales, hermanos? Porque aunque tenemos muchos objetivos naturales, nos sentimos vacíos. ¿Por qué el cristiano se siente vacío aunque todo le vaya bien? Porque tenemos su espíritu. Y cuando tenemos su espíritu, nos sentimos vacíos porque estamos trabajando bien, esforzándonos bien, haciendo un montón de cosas para nuestra naturaleza, para nuestra familia, bien, pero en el espíritu no ponemos primera, no ponemos segunda. Entonces el espíritu se contrista. Y eso se puede cambiar si uno pone objetivos. Si uno agarra el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, todos los meses, en una agenda, en el celular, y dice, este mes voy a hacer esto, este mes voy a hacer esto para Dios, este mes me comprometo en esto, este mes voy a hacer aquello. Y cuando vayan pasando los meses, no solamente te vas a esforzar naturalmente, sino también espiritualmente, y vas a empezar a ver cambios. Hay muchos cambios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, que no se ejecutan porque el espíritu no está activado, porque el espíritu está ahí, quieto, y nos levantamos, y Dios nos da la vida, y nos da la fortaleza, y nos da las ganas de compartir y de estar con Él, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó solamente a conocerlo, nos llamó a que lo demos a conocer. Por eso cuando vio al Gadareno, y el Gadareno siempre me encanta, porque dijo palabras muy simples. Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dijo, no, quédate acá y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y todos los que hemos salido a evangelizar o en algún momento le contamos a alguien del amor de Dios, ¿qué pasa en tu corazón? Quizá tenés polenta, tenés arroz, pero tu corazón está que explota. ¿Por qué? Gozoso. ¿Por qué? Porque estás sirviendo al Señor. Hay muchas veces que tenemos todo, vamos acá, compramos, tomamos algo, salimos, ¿y qué pasa? Choca la casa, hay discusión, hay dificultad, hay cosas difíciles. ¿Por qué? Porque solamente están unidos para hacer algo acá, y Dios nos llamó para hacer algo allá, y lo que sucede allá es eterno. Por eso el Señor dice en Juan 10:10, algo simple, ¿no? Pero dice, conocido, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Te hago una pregunta.
¿Se ve la vida abundante en tu vida? ¿Se ve la vida abundante en tu corazón? La gente que te rodea, tu familia, tu primer púlpito, tu primera iglesia, tu familia, tu casa, ¿ve que hay vida abundante? ¿Ve que sos una persona gozosa? ¿Ve que sos una persona bendecida por Dios? ¿Ve que hay algo distinto en tu vida? ¿Ve que está la bendición de Dios? Porque eso, cuando vos vivís una vida abundante, se contagia. En algún momento la ficha cae con los que están alrededor tuyo. Porque viven lo mismo que vos, solamente que vos confías en un Dios poderoso, en un Dios grande, crees en Él, y como hay una vida abundante, aunque venga el ladrón, aunque venga a hurtar y destruir, no te va a hacer nada, porque vos hay una vida más abundante. Una vida que desborda. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto la están viviendo? ¿O están todos con las curitas por acá, todo lleno de curitas porque están todos pinchados? Nos pasa, obviamente. A mí me ha pasado. Nos pasa. ¿Por qué nos pasa? Porque estamos en una batalla, hermano. Nosotros creemos que solamente somos cristianos, pero tenemos un punto en blanco acá atrás, que es el enemigo que quiere destruir nuestra vida. Por eso dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Pero si vivimos una vida abundante, nuestro foco no está en las luchas. ¿Viste que hay mucha gente que se enfoca en la lucha? En el problema, en la dificultad, en las cosas que no tiene. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que tenemos? Porque no conocemos la abundancia. Y la abundancia no es dinero. Ese es lo que se tiene que quebrantar en nuestro corazón. Dios no es dinero. Dios te va a bendecir. No necesitamos más bendición, porque según la palabra, la bendición ya es Jesús. Y si eso no nos alcanza, vamos a estar en búsqueda de cosas que Dios las puede resolver de otra manera. ¿O no nos ha pasado que confiando en Dios, Dios hace milagros que vos decís, yo no sé cómo fue, pero Dios lo hizo? Dios lo hizo. Dios me bendijo. Dios hizo algo distinto porque confié, porque creí. ¿Dónde está esa vida abundancia? ¿Dónde está esa vida abundante? ¿Dónde está esa vida? Y escuchá esto, con significado. Con significado. ¿Qué es el significado? Con propósito. Con cosas puntuales de tu vida. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Vos sabés cuáles son tus capacidades? ¿Las podés anotar o solamente está grabada en la tabla de tu corazón lo que no sos? La culpa, el dolor. ¿Cómo nos vamos a levantar y cómo vamos a tener un año distinto si nuestro corazón está lleno de marcas de sos un desastre, no podés nada, sos un problema, no vas a lograr nada, no ves que nada te sale, no ves que... ¿cuáles? Yo te pregunto, ¿cuáles son tus capacidades? Anotalas y empezalas a poner en práctica. Una vida de significado es una vida que sabe quién es. Porque si no, confiar en Dios sería algo abstracto, ¿no? Confío en Dios como digo, confío en Dios. No, confiamos en Dios y le creemos a Dios. Entonces cuando le creemos a Dios, hay una vida abundante. Sabemos que nuestro año no va a ser distinto. Y yo creo que esto es algo muy importante para nosotros como iglesia y como cristianos, porque Dios tiene propósito. Y lo que quiero decirte hoy quiero hablarte del poder del propósito. No del poder del despropósito, que también tiene poder el despropósito. Una persona que se considera que ya está, que ya pasó la vida, que ya se terminó, que ya no hay nada para hacer, que no tiene capacidades, que no tiene dones, lamentablemente está viviendo en el poder del despropósito. No está viviendo en el propósito que Dios tiene, no tiene rumbo, no tiene significado, no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene para dónde ir. Y eso es grave, porque nuestra vida no va a mejorar porque hagamos una oración. Escucha esto, porque esto es muy importante. Durante mucho tiempo hemos escuchado que Dios hace todo y Dios no hace todo. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer y ustedes saben que yo se los vivo diciendo. ¿Por qué se los vivo diciendo? Porque esta es la realidad. Hemos consumido un evangelio donde Dios hace todo.
Dios ya hizo todo. Dios ya mandó a su Hijo, Dios ya hizo toda su obra completa. Y el que la cree y el que toma la cruz y se niega a sí mismo y lo sigue, es transformado. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que Dios no va a hacer todo. Mirá lo que dice, y te cambio el texto, Romy, mirá lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. ¿Cuántos quieren tener un año distinto? ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener un año de propósito? ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Miren lo que le dice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban por entrar a una tierra prometida. Hermano, ¿cuánto tienen promesa? Este pueblo tenía promesas y no creía en las promesas y no tomaba decisiones por esa promesa. Y Dios les hablaba, porque te voy a dar esto, porque los gigantes van a caer, porque hay una uva. Una uva era una piedra, era una pelota de fútbol, una. La traían un racimo entre 3. Imagínate, era una tierra bendecida. Pero aunque Dios te hable de bendiciones, la tierra la tenés que recorrer vos con tus propios piecitos. Porque Dios no te va a mostrar ninguna película, la tenés que ver vos. Y en ese momento, volviendo al concepto de que Dios no va a hacer todo, mirá lo que dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Dios no va a entregarte nada que no pises, está diciendo. No te lo va a mostrar por internet. Este es el campo, ¿viste? Mirá qué lindo el campo que te... No. Vos vas a tener que ir, vos vas a tener que pisarlo, vos vas a tener que creerlo, vos vas a tener que proclamar la bendición de Dios sobre ese lugar, vos vas a tener que tomar territorio de ese lugar, porque Él no va a hacer eso. Hermano, Dios no va a darnos algo que no estamos dispuestos a dar el primer paso. Y los pasos se dan por fe. Entonces, cuando hablamos de propósito y de una vida abundante, ¿Dios qué le podría haber dicho acá? Yo les voy a dar todo, ahí le paso en PDF los planos, vamos, ahí está, por WhatsApp les paso los planos. Y vos decís, listo, lo ves desde tu casa, con el ventilador, el aire, ¿no? La bermuda en la pileta, ahí si tenés, y vas mirando, uy, qué lindo el campo. No. Dios no les da primicias de su propósito a aquellos que no están dispuestos a caminar y a confiar en lo que Dios ya está poniendo en tu corazón. Dios te está poniendo en tu corazón un deseo de levantarte, un deseo de conocer a Dios de otra manera este año. ¿Cuántos quieren vivir el 2024 como el 2023? Hay áreas en tu vida que no las querés. Y para no vivir lo mismo tenés que empezar a caminar. ¿Y saben cuáles son los lugares que tenemos que caminar? Los lugares que menos queremos entrar. Los lugares que menos queremos entrar porque tenemos que cambiar, porque tenemos que pintar, porque está lleno de plantas, lleno de arbustos. A nadie le gusta eso. Pero lo tenemos que hacer para tener un año diferente. Amén. Hay una frase que dice: la persona sin propósito es como un barco sin timón. Es decir, están los vientos, tenés el barco, tenés las velas, pero no sabés para dónde ir. ¿Sabés para dónde ir? ¿Sabés cuál es lo que Dios quiere que hagas este año? Le preguntaste a Dios: Señor, ya pasaron ¿cuántos días? 14. Tengo 351 días, ¿no? Por delante. Tengo 351 días por delante de este año. Quiero vivirlo con propósito. Quiero vivirlo rendido a vos. Quiero que de mi vida salgan ramas por todos lados llenos de fruto. Quiero ser de bendición. Si uno no se propone ser de bendición, no lo va a hacer. No lo vamos a hacer. Si uno no se propone sentarte con tus hijos y hablar y bendecirlos y explicarles y amarlos y darle una chance para que se perdonen, no va a pasar, porque el año pasa así de rápido y cuando estás brindando decís: uy, no lo hice. Y es más, se pone peor la cosa. ¿Por qué? Porque después nos sentimos mal y bueno, ya son grandes, ya entienden. No. No digamos eso. Tomamos nuestra responsabilidad porque Dios nos quiere usar. Y cuando nosotros hablamos, Dios nos usa y somos de bendición. Por eso es tan importante saber que una persona que considera que su vida ya no tiene valor, que ya no hay nada más por hacer,
Preguntale al que hizo KFC. ¿Cuánto le gusta KFC? A muchos, ¿no? Le gusta KFC. ¿Saben lo que pasó con ese hombre? Era un hombre mayor, 70 años. Al tipo lo echaron, ¿sí? Se quedó sin nada. La jubilación de un hombre que le había dedicado su vida a la marina, creo que es esa la historia. ¿Y qué sucedió? Se quedó sin nada y dijo, listo, o me rindo y vivo de miseria o hago algo. Y él hacía un pollo frito muy rico. Y lo empezó a hacer. Y lo empezó a compartir. Y hoy es una cadena multinacional. Así que para aquellos que ya tienen más años, quiero decirles que aún estás a tiempo de cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es sobre esta tierra, sino es... Hermano, nosotros no somos una empresa, eso es lo lindo, que cuando la gente se pone grande los jubilamos, los metemos en el geriátrico. No, los que pintan canas, hermanos, los que tenemos canas, tenemos que levantarnos para bendecir a la próxima generación, para decirle, tengo 30 años de matrimonio, mirá, la verdad es todo un desafío. Pero sabés qué bueno que te unas a tu mujer, sabés qué es bueno que hables con ella, quizás yo no hice un montón de cosas, y esa es la iglesia, no que nos jubilamos, listo, ahí viene el abuelo, que no sé, no, el abuelo es una persona llena, desde la planta de los pies hasta la coronilla, está llena de sabiduría. Acá nadie se jubila, hermano. ¿Sabes por qué no te vas a jubilar? Porque en tu vida cada vez vas a estar peor. Y no es una maldición. Es lo que dice la palabra de Dios. El que contrista al Espíritu Santo, agárrese con el Espíritu Santo, hermano. Porque te vas a entristecer, las tripes se te van a... ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que no estás obedeciendo. Al pan, ¿qué decía? Es así. Y no hay que esconder la verdad. Y yo sé que muchos de ustedes no pueden quizás, y hoy el Espíritu Santo me lo decía, les cuesta o nos cuesta conectar con el propósito porque consideramos que somos un despropósito, porque desde chiquitos nos trataron como si fuéramos nada, porque en el colegio las notas eran malas, porque quisimos hacer cosas y no nos salieron, porque no tuvimos papá, porque no tuvimos mamá, porque no tuvimos nada. Pero eso es una parte de tu historia. Desde que Cristo entró en tu corazón hay una nueva historia y hay un nuevo propósito. Es más, tenés tanto propósito que vos sabés algo que el mundo no sabe y ya tenés preparado un terrenito. ¿Cuántos se quieren comprar un terrenito? ¿Viste que hay gente que se quiere comprar un terrenito, quiere irse a la provincia a vivir porque hay tanto ruido? Bueno, nosotros tenemos un terrenito en el cielo. Y ¿saben lo que dice? Que el Señor está preparando morada, está poniéndole ladrillo. Y lo va a hacer a tu gusto, como vos te gustaría, con las ventanitas así. Imagínense Milce, que es tan específica, tan detallista. Dios va a hacer todo a la medida de Milce. Los colores, no va a estar discutiendo con el Señor como conmigo, no, este color no, aquel no. Yo ya la dejo hacer lo que quiera porque confío en el propósito de ella, en su ojo. Pero nosotros, en cambio, estamos tan cargados de despropósito, muchas veces al hablar de propósito inconscientemente nos conectamos con nuestro pasado, con nuestros padres, con las maldiciones, con la soledad, con el rechazo, ¿no es así? Entonces Dios viene y te habla de propósito y no le crees porque no crees que es tan simple. Y es simple, porque Dios confía en vos, aunque vos no confías en vos. Te lo digo de nuevo, Dios confía en vos aunque vos no confías en vos. Dios confía en vos aunque vos no confías en vos. Dios confía en vos aunque vos no confías en vos. Amén. Dios confía en vos aunque vos no confías en vos. ¿Y qué riesgo hay en que vos no confíes en vos? Y en lo que Dios puso es que vas a vivir una vida a la deriva. Mirá vos, Dios me ama, qué bueno. Tenía un plan para mi vida, qué bueno. Y pasaron 10 años, y pasaron 15 años. Pero Dios es fiel. Por eso la palabra de Dios nos dice en
en Isaías para que sepamos y tengamos la magnitud. Yo sé que este texto lo leyeron un montón de veces, pero miren lo que dice acá. Dice, así dice Jehová. ¿Qué dice? Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Dice 3 cosas acá. Él te hizo, ¿y qué más? Él te formó y Él te escogió. Ahora pensalo de otra manera. Dios te pensó porque dice que Él nos llamó antes de la fundación del mundo, ¿no? Y uno dice, yo no valgo nada, pero Dios pensaba en vos cuando ni siquiera existía tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Dios estaba pensando en vos. Para este tiempo, para esta temporada, para este año, para este 2024. Entonces cuando uno ve que Dios pensó en nosotros, que Dios nos hizo, hermano, porque podríamos no haber nacido. Y nacimos porque Él quiso. Hay un hermano que me contó una vez la historia, y es que su mamá lo quiso abortar. Claro, hace unos años, el tener un hijo en Argentina era todo un desafío, porque el trabajo, había mucha pobreza, mucha dificultad. Entonces ya venía teniendo hijos y el papá de este hermano no quería que tenga más. Entonces ella quedó embarazada y no le decía para que no lo aborten. Y fueron a abortarlo y era ya formadito, pero no lo permitió el Señor. Y este hermano, al conocerlo, me decía, yo no sirvo para nada. Dios a mí me va a usar, Dios conmigo va a hacer algo. Y yo miraba su historia, su génesis, y yo digo, hermano, si te levantás, si el diablo no te pudo matar cuando intentaron matarte, yo no sé quién sos, pero debes ser alguien tremendo, porque si el diablo no pudo y te guardó, es porque Dios tiene algo impresionante con tu vida. ¿Ven cómo uno ve la vida? O la vemos como la ve Cristo, o la vemos como mirando la tele. No, sí. Y aún este hermano sigue tratando de conocer el propósito, porque el génesis de cada una de nuestras vidas quiso ser destruido por el diablo, porque el enemigo sabía que un día ibas a conocer a Cristo. Por eso te infectó con adicciones, por eso te infectó con debilidades, por eso te sedujo con la carne, por eso te empezó a mostrarte el amor a otras cosas, por eso dejó de quitarle el atractivo al Señor y al Espíritu Santo, porque Él te quiere seducir. Te quiere seducir, te quiere destruir. Pero el Señor, que dice, te puse nombre, mío eres tú. Amén. No somos una casualidad, no somos un problema, somos hijos de Dios. Hay propósito, hay propósito, hay propósito en todo, hay propósito. Y eso es lo lindo. Debemos saber que nuestra vida tiene un propósito, hermanos. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, Pablo le está hablando a Timoteo, le está hablando en su segunda carta. ¿Y por qué hago esta referencia que es la segunda carta? Porque la segunda carta de Pablo a Timoteo es una carta medio de exhortación de parte de Pablo, medio de ánimo con una mezcla de exhortación, porque Timoteo estaba pastoreando y era joven, y había muchas dificultades en la iglesia, estaban siendo perseguidos, a él no lo tenían como una autoridad, él estaba enfrentando todo eso, y se estaba apagando espiritualmente, se estaba empezando a quedar, y Pablo Miren, Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo esto. Tremendo Pablo, ¿no? Y lo veía a su hijo Timoteo en el espíritu que estaba cayendo y lo bendecía. Y en un momento le explica y dice, mirá, Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo.
No conforme a qué. ¿Cuántos pueden escribir malas obras del mundo, de todo? Pero Dios no nos llamó conforme a nuestras obras, sino conforme a las suyas. No nos llamó conforme a nuestras obras, sino según qué, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo lo que le está diciendo, quiero compartirte y no te olvides de los propósitos de Dios. El primer propósito, ¿saben cuál es en tu vida y en mi vida? Que Dios nos salvó. Estábamos muertos, estábamos destruidos en el pecado. No podíamos hacer nada para que nos salvemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Podés hacer algo? No podés hacer nada. Pero Él te salvó, no conforme. Y encima mirá cómo te salvó, con llamamiento santo. ¿Saben lo que significa eso? Es que alguien que está en santidad llama a alguien que está en pecado. Te dice, a ver, ¿viste a veces cuando te eligen? Vení vos. Y vos decís, ¿yo? Sí, vos. Pero yo no me lo merezco. Vas pensando, si yo no me lo merezco. Pero Él te llamó con llamamiento santo. Para un llamado santo, para un llamado apartado. No conforme a tus obras. Hoy nosotros todos podemos caminar bien, podemos hablar bien. Pero yo cuando pienso en esto, no conforme a mis obras, no solamente lo hablo en la parte carnal de las debilidades, de los pecados de cada uno. Imagínate que entre alguien lisiado, no conforme a tu parálisis. Él no te llamó por quién sos vos, te llamó porque tiene un propósito con vos. No importa si te arrastrás, si gateás, si caminás, si vas en silla de ruedas, Dios va a hacer algo grande con tu vida, pero Él te llamó según su propósito. Y como dije antes, hoy nosotros tenemos parte de su propósito ya activo y no nos damos cuenta que es que somos salvos. ¡Somos salvos! ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque son salvos? El diablo te tenía agarrado a cadenas. La cadena del Titanic era chiquitita, al lado de la que te tenía agarrado el diablo. Pero vino Cristo y dice, me llevo a él, a todos estos. Y rompió las cadenas. Entonces, marcate esa parte de la Biblia que dice, no conforme a tus obras. Porque tus obras no te llamó por eso. Te llamó porque puso algo dentro tuyo que tenés que descubrir, ojo al piojo, y tenés que poner en las manos de Dios. Amén. El mundo no tiene esa bendición. El mundo se va al infierno, hermano. Y nosotros estamos dentro de la iglesia con un propósito tan grande que no sabemos qué hacer. ¿Conocés gente que hace así todo el tiempo, que se pone, no sabe qué hacer? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y a veces, ¿saben qué, hermano? Y es lo triste, renegamos de la salvación. ¿Cuántos reniegan de la salvación? No, porque me cuesta esto, no, porque me cuesta lo otro. Me cuesta orar. No, porque no es fácil la vida cristiana, hermano. No es fácil cuando estamos lejos de Cristo, cuando estamos cerca de Cristo. Porque Él hace todo, nosotros no hacemos nada. Entonces nosotros ya tenemos el 50% del conocimiento del propósito. El mundo no sabe a dónde ir, pero nosotros ya sabemos para dónde vamos, ¿o no? ¿Sabemos o no? ¿Y qué vamos a ir solos? No, vamos a ir en bendición. Vamos a ir porque nosotros conocemos el camino, la verdad y la vida. Por eso, ¿estás viviendo la vida abundante o no? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si no hubiese sido salvada? Si no hubiese sido llamado. Porque Dios te llamó para hacer algo específico. No te excuses como Moisés. No digas como Moisés, no sé hablar, no sé qué decir, soy torpe de lengua, soy tartamudo. Para Dios no hay excusa. Porque yo le ponía excusa y Dios me dijo, ¿acaso no conozco a tu hermano Aarón que habla bien? ¿Acaso no conozco mejores personas que vos?
Obvio que hay mejores personas que vos. Obvio que hay mejores personas más capacitadas, con más oración, con más entrega, con más santidad. Pero yo te elegí para que lo hagas vos. Hay algo que Dios quiere que hagas este año. No sé si hay algo o muchas cosas. Pero no las puede hacer otro, las tenés que hacer vos. Y vos sos la iglesia. Sos el cuerpo de Cristo. Amén. El mundo está sin rumbo. Están perdidos porque no conocen la verdad. El Señor intervino en tu vida. El Señor te buscó, te separó, te dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para poner YouTube y alabar al Señor en tu casa? ¿Para qué? ¿Para venir el domingo a la iglesia y levantar las manos? Acá levantamos las manos, pero hay que levantar las manos en casa. Hay que levantar las manos cuando las cosas no nos salen bien. Hay que levantar las manos cuando las personas están sufriendo. Hay que ir al hospital, hay que ir al geriátrico, hay que ir al hogar. Porque no sirve mucho acá. Acá es para Él. Entonces, Él nos dio su Espíritu para hacer luz, para hacer de bendición, para compartir las buenas noticias. ¿Por qué, hermano? Porque tenés talento. Y acá no quiero entrar mucho porque, ¿recuerdan la parábola de los talentos? Dice, y el reino de los cielos, dice, es así. El rey se fue lejos por un tiempo y dejó a sus siervos con talento. Eso habla del Señor. El reino de los cielos es así. El Señor se fue y nos dejó a nosotros con talentos. ¿Y dónde están los talentos? ¿Dónde están los talentos? Están en nosotros. Y sabes una cosa, no le pidas a Dios que se activen cuando Dios te sane. No le pidas a Dios que se activen cuando tengas mucho trabajo, porque no lo vas a hacer. No le pidas a Dios que lo haga en el momento perfecto. Se activa cuando te das cuenta que no es tuyo, que es de Él. Y que Dios nos llamó para multiplicarlo. ¿No es tremendo eso? Hermano, hay una gran responsabilidad. Vamos de nuevo. ¿Qué va a pasar este año? ¿Para dónde va a ir mi vida este año? ¿Será un año más? ¿Qué tendrá Dios para mí? Dios tiene que te salvó, que te llamó con llamamiento santo, no conforme a tus obras, sino conforme a su propósito. Decir al que está al lado, tu propósito no es el mío. Decíselo, busca tu propósito. Porque algunos se meten en el propósito del otro, ¿viste? No, porque vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, ¿no? Y no hacen nada con el suyo. Son árbitros de los demás, pero no de sí mismos. Entonces, ¿qué sucede cuando miramos a los demás? Dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Y eso es grave, porque los demás van a crecer y vos te vas a quedar siempre en el mismo lugar. ¿Querés crecer? Vas a crecer si querés, si tenés ganas, si superás los obstáculos, si afrontás desafíos, si te mantenés firme. Hay un propósito que en el 2023 y en el 2022 y en el 2021 y en el 2020 por sobre todo y en el 2019 y así sucesivamente para atrás se viene cumpliendo en tu vida. ¿Sabes cuál es? Que estás permaneciendo, que estás ahí permaneciendo, que no es poco, que no es poco, es un montón, más allá de tu fuerza, más allá de tu ánimo. Pero yo quiero dar una vueltita de rosca, hermano, porque dice la palabra de Dios que tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, porque tenemos talentos, tenemos capacidades, y vamos a dar cuenta un día. Yo voy a dar cuenta, vos vas a dar cuenta, así como cuando saliste a predicar una vez y alguien se convirtió.
así como saliste a ayudar a algún hermano y alguien fue ayudado y fue bendecido, cuando no salimos, quizás hay alguno que no es ayudado, no es bendecido, no es convertido, no es alumbrado. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? ¿No? Entonces tenemos que levantarnos. Porque si este año queremos que sea diferente, algo tenemos que hacer. Quiero dejarte una guía. ¿Puedo dejarles una guía para que puedan insertarse en el propósito? Después Dios te va a ir hablando en tu propósito. Pero hay una guía común para toda la iglesia. Hay una guía en la palabra de Dios que nos habla de que tenemos un propósito, cada uno de nosotros, todos tenemos el mismo propósito. El primero está en Josué capítulo 24, versículo 15. Hay muchos versículos, pero quiero dejarte este. Tu primer propósito en Dios es servir a Dios. Dice, porque claro, acá había un tema en el pueblo de Israel. Ya habían visto la tierra prometida, ya estaba todo lindo. ¿Y saben qué? Aunque habían visto la tierra prometida, aunque estaban ahí, algunos del pueblo de Israel empezaron a adorar a otro Dios y a servir a otro Dios. Aunque habían visto la tierra prometida, aunque habían visto milagros, maravillas, la columna de fuego, el maná todos los días, la nube de día, y la columna de fuego de noche, se fueron a otro Dios. ¿Y qué dice acá? Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice Josué? Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a quién? Al Señor. Josué dijo, a mí, la verdad, yo les digo algo. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado y vamos a servir a Dios. Pero si quieren servir a alguien, sirvan a quien ustedes quieran, pero yo voy a servir a Dios. Y el primer propósito que Josué siguió avanzando y creciendo era que él seguía sirviendo al Señor, y no solamente él quería servir al Señor, sino que le enseñó a su familia a servir al Señor, aunque sus hijos no sirvieron al Señor. Pero él se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque él les enseñó del Señor. Porque sus hijos vieron que sirvieron al Señor. ¿Vos querés enseñarle a tu hijo no cristiano cómo servir al Señor? ¿Vos querés enseñarle a tu hijo cristiano cómo servir al Señor? Empezá a servir. Porque cuando te vean servir, van a querer servir. Cuando te vean orar, solitos se van a arrodillar. Dejá la puerta media entreabierta, la música, y que vean ahí, está orando. Gloria a Dios. Que te vean, no leas en un lugar oculto. Si querés que tu familia vea la bendición de Dios de la oración, de la lectura, lee donde todos te vean. Y si Dios te toca, quebrantate ahí. Sacá el altar al medio de tu familia, en el medio del lugar. Y cuando te vean, está leyendo la Biblia otra vez. 1, 2, 20, 100. Va a llegar un momento que te van a ver y te van a pedir consejo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con vos. Porque yo y mi casa, la primera guía para una vida con propósito, para el poder del propósito es servir a Dios. No lo dejes por nada. Que tu compromiso no se diluya en el tiempo. No, toma un compromiso, levantate y vas a ver que Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Sí, es verdad, se rompen las cosas. Cuando estás sirviendo a Dios, parece que se levanta algo. Parece. A veces sí, se te rompe el aire acondicionado del auto. Amén. Se te rompe la dirección del auto. Se te rompe esto. Se te rompe aquello. Se te rompe lo otro. El trabajo se frena. Pero yo voy a llegar allá y le voy a decir, Señor, nada me detuvo para servirte. Nada me detuvo para levantar tu nombre. Sí, me entristecí un poquito. Sí, me quejé. ¿Cuántos se quejan? Ay, son todos santos. Pero es verdad, esta es la vida. Y no tenemos que hacernos los santos, hermano, porque todos tenemos cosas
que modificar, pero yo no voy a dejar de servir. Fue tremendo lo de Josué, ¿eh? Sus hijos no sirvieron al Señor, pero Él les dejó ejemplo. Y la palabra no vuelve vacía. Lo segundo, el segundo propósito, el primero servir a Dios, el segundo es buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Dice en Mateo 6:33, ustedes lo saben, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué marcamos nosotros? De la coma para abajo. Y queremos que Dios añada todas las cosas. Pero si te pregunto cuánto estás buscando a Dios, más o menos. Y más o menos va a ser como venga el reino de Dios a tu vida. Porque en algunos de nosotros, ¿saben qué, hermanos? Ya no somos nenes como Kevin, que está ahí en el brazo de mamá y que la mamá lo lleva. No, tenemos piernas, ya somos grandes. Y Dios nos tiene que limitar, nos tiene que enseñar como padres. Y algunos de nosotros, cuando busquemos a Dios, vamos a ver la bendición de Dios. Primero, ¿en dónde vamos a ver la bendición de Dios, hermanos? En nosotros mismos. No acá, no en el banco, no en casa, en el espíritu, en la vida. Porque no dije algo muy importante. Cuando hablamos del propósito, hablamos de encontrarnos con nosotros mismos, de conectarnos con Dios y con el diseño de Dios. Hablamos en encontrarnos con nosotros mismos. No te quejes más de quién sos. A ver, no te maldigas más, porque Dios bendijo. No maldigas lo que Dios bendijo. Porque para vos, yo no sé quién sos, pero no sé qué vas a lograr, pero Dios está con vos. Y buscando el reino de los cielos es donde vas a ser bendecido. Servir a Dios, buscar el reino de los cielos es la segunda guía para conocer el propósito de Dios, o este es el propósito. El tercero, Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Quieren conocer el propósito? Servir a Dios es uno, buscar el reino de Dios es otro. El tercero, hacer la voluntad de Dios. Ese es el tercer propósito de esta guía, que más o menos, hay un montón, pero esta guía es la básica. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá hay dos propósitos, yo te dije uno. Acá en este versículo hay dos propósitos. No lo tenía anotado al segundo, pero te lo voy a decir. El primer propósito es que hagas la voluntad de Dios. ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Si se hace mi voluntad, no es la voluntad de Dios. Si Dios tiene que pasar por mis decisiones antes de que yo obedezca, entonces no se hace la voluntad de Dios. Dios quiere a alguien rendido para bendecir. No quiere a alguien orgulloso, lleno de orgullo, lleno de acá se hace lo que yo quiero. No funciona así Dios. Dios quiere a alguien humilde, manso, alguien que es apto para transformar, no alguien que dice esto no me gusta, aquello tampoco. Entonces, ¿cómo es? Entonces, para hacer la voluntad de Dios, miren Jesús tuvo que dejar su gloria, su alabanza, su corona, su trono, ¿para hacer qué? La voluntad de Dios. Y parte de nuestro propósito no es hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad de Él. Y cuando se activa la voluntad de Él, ¿qué se activa? Todo. Por eso yo quiero dejarte toda esta palabra y yo les pido algo. Después vuélvanla a escuchar en el canal, porque hay cosas que quizás en este momento por el frío o por cosas no las podemos prestar mucha atención. Y lo segundo, que está también en otro texto, es acabar la obra que terminaste. Si empezaste algo en Dios, no lo dejes por la mitad. Porque si lo dejás por la mitad, ¿qué Dios tenés? ¿Que no puede terminar la obra del Señor? Claro que puede. Pero como te dije antes, Él no va a hacer todo. Vas a tener que estar vos ahí. Él cuando agarres el pico y el martillo, se va a poner al lado tuyo,
A romper paredes, a hacer cosas, a pintar, a modificar. Cuando te sientes a ver cuáles son todas mis capacidades, Él te las va a dictar. Esto, aquello, lo otro, lo otro. Es así, hermano. Lo otro y lo último, terminar la obra es la otra, y Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, uno de los propósitos más hermosos, y con esto terminamos. Y esto era por lo que Pablo luchaba mucho, pero no luchaba con el enemigo y el diablo, luchaba con su personalidad, luchaba con su persona, luchaba con su mentalidad. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, y Pablo había hecho... ¿Qué no había hecho por el Señor? Había recorrido kilómetros, miles de kilómetros, había levantado iglesias, había sanado enfermos, había hecho de todo. Y él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. ¿Qué significa estos dos versículos? Estos dos versículos es que Pablo tenía un propósito. ¿Saben cuál era el propósito de Pablo? Ser como Cristo. Y este es un desafío, ser como Cristo. Ser amables como Cristo. Ser buenos como Cristo. Ser personas que siguen adelante, porque a Pablo se le levantaron un montón de murallas, pero no perdió el propósito. Hermano, Dios nos dio una vida para que la vivamos en abundancia. Hay propósito en tu vida. Tu propósito es servir a Dios, no por mí o por la iglesia, obviamente que es importante, pero el bendecido y el beneficiado vas a ser vos. Hay mucho propósito. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué va a pasar este año? Y los miro a los ojos, ¿qué va a pasar este año? ¿Para dónde va a ir mi vida este año? Hermano, Dios no va a hacer todo. Si no tomás el timón y te conectás al Señor, tu vida va a estar a la deriva. Te vas a emocionar porque se mueve un poquito, uy, qué lindo. Y cuando viene una tormenta te va a agarrar la incertidumbre. ¿Y qué hice mal? ¿Saben que las personas cuando viene la tormenta y preguntan qué hice mal, ese es un síntoma de que no tienen propósito? Cuando vos te preguntás qué hice mal, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Es porque no hay propósito. Pablo nunca se preguntó qué hizo mal y vivió naufragio, lo castigaron, lo pegaron, lo metieron preso, porque él sabía lo que estaba haciendo y sabía porque era un hombre de oración. ¿Cuántos son personas de oración? Él sabía, te van a agarrar, te van a defraudar, te van a dejar, te van a maldecir, te van a rechazar, te van a clavar un puñal, los mismos hermanos van a hablar mal de vos, Él sabía todo, porque él oraba. Así que cuando uno diga, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Estoy en pecado? ¿Estoy haciendo algo mal? No hay propósito. Ese es un síntoma de que no hay propósito. Porque si hay propósito, no, esto es una obra del diablo. En el nombre de Jesús la reprendo. Yo sigo adelante. Esto me viene a molestar, pero yo no lo voy a tomar en mi vida. Voy a seguir avanzando. Tengo que orar más. Tengo que ayunar. El que tiene propósito dice, a mí el diablo no me va a detener porque está vencido. ¿O no está vencido? ¿Vos estás vencido para el Señor? ¿Le presentaste la banderita blanca al Señor y es que se haga tu voluntad? ¿No? Entonces no estás muerto con Cristo. Levantale la banderita al Señor blanca y dejá de pelear con el Señor y sumate al equipo de Cristo. Y vas a ver cosas que nunca viste, porque este año tiene que ser, hermano, con propósito. Se terminó así la vida. ¿Y saben qué? Y vas a dar fruto. Y en abundancia. ¿Y saben qué es lo que te da la vida con propósito? El dejar de mirar la vida de los demás. Y dejar de juzgar al de al lado. A tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a veces a los hermanos de la iglesia,
Porque nuestra vida está desenchufada, ¿sí? Que el Señor nos guíe a que este año lo podamos servir. Agarrar el mes de enero y decir, quiero hacer esto. O voy a hacer esto. Voy a preguntar, voy a hacer, voy a avanzar, voy a creer. Quiero este año, ponete objetivos. No inalcanzables, alcanzables. Empezá con los alcanzables. Porque quiero una maestría en abogacía, ni sos abogado. No se va a dar. Uno alcanzable, que puedas lograr. Y Dios lo va a bendecir. Amén. Vamos a orar.